Hola, yo soy Arrefa López Carbaniel y en esta presentación voy a hablar acerca de la teoría de juegos aplicada al periodo de 1960 a 1970 en un problema bélico en Guatemala. La teoría de juegos fue creada por John Van Neumann y Oscar Mungersen en 1944 a través de su libro La teoría de los juegos de Brookhaven. El libro abrió la posibilidad de desarrollar la teoría de juegos. Esta se puede definir como el estudio de las maneras en que las interacciones estratégicas entre jugadores racionales producen resultados basados en sus respectivas preferencias. Eh, Ninguna de ellas fueron intencionadas por ellos. Ok, vamos a pasar a la aplicación de mi problema. La guerrilla decide levantarse en armas el 13 de noviembre de 1960, dada la inconformidad de los temas dentro del ejército, las relaciones sociales y políticas del gobierno, y la situación social que vivía Guatemala. Dicho levantamiento dejó la opción del ejército de armarse contra ellos o simplemente dejarlos en un statu quo, es decir, que no existirá ninguna represalia ante dicho levantamiento. El primer juego se centra en la decisión de la guerrilla de levantarse o no en armas el 13 de noviembre de 1960. A continuación les voy a hablar acerca de los términos que vienen siendo los jugadores, pues son dos, las decisiones del ejército y las decisiones que tendrá la guerrilla. La estrategia será en el comportamiento de los jugadores, reaccionar, no reaccionar, levantarse o no levantarse. Reaccionar y no reaccionar es del ejército y levantarse y no levantarse es con la guerrilla. Ok. El pago, que es lo que viene siendo cuando la guerrilla se levanta, el ejército reacciona, es un -6 y -6. La guerrilla no se levanta y el ejército no reacciona, es un -1 y -1. El ejército reacciona y la guerrilla no se levanta, es un 0 y un -9. Y el ejército no reacciona y la guerrilla se levanta, es un -9 y un 0. En las condiciones del juego, el resultado de no levantarse y de no reaccionar de la guerrilla tiene un valor negativo, porque implicaría el no realizar un cambio en el sistema gubernamental o en las condiciones sociales. Por ende, cada uno tendrá un pago mínimo negativo que se mantendría en la misma situación con los mismos problemas. Si la guerrilla se levanta y el ejército no reacciona, se tendrá un pago negativo más alto que se comenzarán los enfrentamientos armados entre ambos y por ende las consecuencias sociales. Ok, los pagos del juego se muestran en negativo debido a que estos representan los años en prisión, es decir, son años sin libertad, mientras el número negativo esté más cercano o sea igual a cero, será mejor. Este es el juego en forma normal y la resolución del juego de guerrilla y ejército. A continuación les vamos a presentar pues, la tabla de las estrategias del juego de manera normal para la comprensión de estrategias y equilibrio. En las filas tenemos las decisiones del ejército que es no reaccionar y reaccionar, y en las columnas de guerrilla que es no levantarse y levantarse. Si el ejército juega a no reaccionar, la guerrilla tendrá que levantarse debido a que si se levanta, podrá comenzar su reacción ante la inconformidad con el sistema militar y la situación social. La estrategia de la guerrilla equivale a cero, y ya tenemos cómo queda nuestra tabla. El ejército toma la opción de no reaccionar y la guerrilla levantarse. Esto nos indica la, más bien la estrategia que toma guerrilla y ejército es en no reaccionar y levantarse. Y el valor de juego sería cero, aquí como lo vemos en la pantalla. Si el ejército puede reaccionar, la guerrilla podrá levantarse. Esto debido a que entre los movimientos del ejército, tratando de evitar que exista una insurgencia, la mejor opción es la de levantarse. Entonces, cuando el ejército reacciona y la decisión de la guerrilla es levantarse, entonces queda como -8, que serían los años de represalia o de prisión. Si la guerrilla juega a no levantarse, el ejército jugará a reaccionar, dado que es mejor anticipar el ataque o complot que, para, perdón, que se estaba realizando para poder detener cualquier insurgencia. Entonces, cuando la guerrilla tome la decisión de no levantarse, el ejército va a tomar la decisión de reaccionar. Esto, como vemos, pues tiene el valor cero, que indica la decisión que tomó la guerrilla. Y
Si la guerrilla juega a levantarse, el ejército jugará a reaccionar. Esto debido a que es mejor iniciar una ofensiva entre ambos que no reaccionar y esperar a que la guerrilla tome ventaja de este proceso. Entonces, cuando la guerrilla toma la decisión de levantarse, el ejército obviamente pues va a reaccionar. Y esto pues tiene un valor de -8, que sería 8 años de represalia para la guerrilla. Y bueno, ante pues ya lo presentado y dado el ejemplo de más o menos cómo se maneja este, la teoría de juegos en situaciones reales, bueno, en este caso pues con un poco de historia. El juego anterior nos muestra la estrategia de levantarse y reaccionar, que es donde dos jugadores pues han elegido esas opciones. La razón de dichas estrategias se basa en que ambos prefieren dar inicio a las acciones bélicas. Con bélicas se refiere a pues acciones, por así decirlo, violentas, antes que dejar que el otro los elimine o se adelante en el proceso de sentar una estrategia. A pesar de que el equilibrio idóneo sería conservarse en un status quo donde no existe una motivación de levantarse y por ende no existe una motivación para reaccionar, o sea, de que la guerrilla pues se levante en armas, a eso se refiere en levantarse, y la reacción del ejército, cuando obviamente no puede quedarse sin hacer nada. En este aspecto es fundamental entender que los jugadores tienen información incompleta y de acuerdo a las tensiones se desarrolla una preferencia por iniciar los ataques. Este juego demuestra la intención y observación de la guerrilla de levantarse. En este caso, el ejército decide reaccionar con su estrategia, la cual llevará a que comience un círculo de conflicto y tendrá como resultado el comienzo de un periodo bélico. Bueno, hasta aquí pues termina mi presentación y como conclusión propia, yo, yo comparto la idea de que es importante saber cómo reaccionar ante cualquier estrategia que tome un jugador diferente al de nosotros, porque así sabemos qué tanto nos afecta, qué tanto nos beneficia, tanto para nosotros como para ellos. Lo que siempre se busca es un equilibrio entre ambos para que uno no pierda mucho y otro gane, pero gane lo mínimo. Entonces, esa es la importancia del manejo de la teoría de juegos. Y no solo se aplica para, pues como hemos visto en situaciones económicas, lo que viene siendo la ganancia, la pérdida de, por ejemplo, en apuestas, en la rentabilidad de un negocio. También se puede basar, pues como lo acabamos de ver en nuestra presentación, en historia. Lo que viene siendo se enfocaba a los años de represalia, a los años de prisión que puede tener la guerrilla si se llega a levantar en armas, o simplemente si no hace nada, pues no tendrá una sanción. Y por eso nos indicaban los números negativos y los ceros. No había positivos porque pues no les pueden poner años de libertad. O sea, eso los tienen siempre. Nada más le pueden poner años de represalia. O no le pueden poner nada, como era el caso. Eso sería todo. Muchas gracias.